Luciérnagas 1350 presenta. El papá la violentó. Mi mundo se cayó. Necesitaba que una mujer y que alguien me comprendiera y me apoyara. Mereces sanar y mereces estar bien, y es posible. Hay vida después de la violencia sexual. Cuando acabo con la culpa, retomo mi vida, ¿no? Con mucha dignidad. Puedo alzar la voz y exigir la justicia. Somos guerreras. Rompiendo el silencio. Semillas de cambio. Teoría y reflexión para un futuro sin violencia sexual. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial de Semillas de Cambio, pero les quiero presentar el resto de nuestros episodios. Nosotras tenemos el programa llamado Voces Guerreras. En Voces Guerreras invitamos a las personas que han pasado por su proceso en ADIVAC, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC. También tenemos Te Escucho Sin Miedo, en donde invitamos a todos los colaboradores y colaboradoras de la asociación para que nos cuenten cómo ha sido el trabajo, cómo son las metodologías que llevan en la asociación. Y el día de hoy, como les anunciaba, tenemos Semillas de Cambio, que es un programa que se dirige a la teoría y la metodología para un futuro sin violencia sexual. El día de hoy va a co-conducir conmigo Laura Martínez, directora de esta asociación. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, muchos saludos a todas quien nos escucha. Y también tenemos una invitada muy especial que les voy a presentar. Ella es la doctora Elsa Muñiz García. Actualmente es profesora del doctorado en estudios feministas y de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es antropóloga con doctorado en antropología, maestra en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, y fundó en 2003 el grupo de investigación El Cuerpo Descifrado, y desde el 2015 es coordinadora de la Red de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. Es autora de innumerables artículos y libros colectivos e individuales, así como de capítulos de libro. Ha contribuido a la universalización del conocimiento a partir de colaboraciones en medios impresos, conferencias y la participación en coloquios, congresos y eventos especializados. Asimismo, ha dirigido innumerables tesis de posgrado tanto en la UAM como en otras instituciones de educación superior. Doctora Elsa, bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias de estar por acá. Como ya ustedes escucharon en el currículum de la doctora Elsa, que es muy abreviadísimo a comparación de todo lo que ella ha hecho en la UAM y para la academia, ella estudia el cuerpo, es estudiosa del cuerpo, de las prácticas corporales, y el día de hoy nos va a hablar un poquito de la violencia sexual y los estudios del cuerpo. Entonces, doctora, ¿cómo podríamos introducir a nuestra audiencia? ¿Con qué conceptos podríamos introducirlos a este tema tan importante? Yo pensaba un poco en pensar primero el género, las prácticas, no sé si por ahí podemos irnos. Claro. Bueno, me parece que es muy importante que se considere la dimensión corporal pues no solo en el tratamiento y en la resolución de algunos problemas, de muchos problemas que vivimos las mujeres en torno a la violencia sexual, y creo que hablar de lo corporal es fundamental, ¿no? Porque evidentemente la corporalidad es el espacio idóneo por excelencia para el ejercicio de la violencia. Es como un espacio en el que no solamente nos encontramos habitándolo en este mundo, sino que es la manera en la que pueden ejercer violencia de una manera mucho más drástica sobre las mujeres, ¿no? Claro. ¿Qué es el género desde los estudios del cuerpo? ¿Cómo podríamos pensarlo? Digamos que el cuerpo y el género están estrechamente vinculados, porque en una sociedad como la nuestra, donde sigue existiendo la idea y la noción del género binario, es decir, a partir de que solamente existen dos opciones de existir en este mundo, que somos hombres o mujeres, el cuerpo es importantísimo porque en esta definición del género, pues se toma como punto de partida el
pues los genitales, ¿no? El dato biológico, y a partir de eso se estructura toda una forma de pensar, de vivir y de asignar formas de conducta y de comportamiento, tanto para hombres como mujeres. Entonces, me parece que es muy importante discutir sobre el cuerpo, porque eso es lo que le da una justificación a este binarismo de género, ¿no? Y sobre todo a la heterosexualidad como la forma, como una estructura social que nos define dentro de nuestros ámbitos cotidianos, ¿no? Claro. ¿Y cómo podríamos ir pensando que se construyen los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, doctora? Bueno, yo pienso que las de todas, todos, todes, digamos que es importante mencionar que no tenemos un cuerpo que se construye, sino que somos sujetos encarnados, ¿no? Hay un concepto que por ahí alguna tesista acuñó y que es la idea de la corposubjetividad, ¿no? Que es una propuesta para tratar de vincularnos a nosotras, a nosotres, con la corporalidad, porque finalmente en un ámbito como en el que todavía nos desenvolvemos, actualmente siempre se piensa que el cuerpo es algo que tenemos, ¿no? Y que lo construimos y que lo hacemos, pero en realidad el proceso de constitución subjetiva implica esta definición corporal, ¿no? Somos cuerpo, un poco desde el punto de vista fenomenológico, digamos, pero no tenemos que separar el cuerpo de nuestra mente o de nosotros y nosotras, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que hablar de construcción del cuerpo lo pondría ahí afuera como algo que tengo, y la constitución subjetiva hablaría de algo que estoy encarnando, podría Así ser es. así. Lau, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, me gustaría mucho, Elsa, que nos pudieras ilustrar con tu sabiduría en relación al cuerpo, cómo se relaciona el poder que puede tener alguna persona dentro de la sociedad en contra del cuerpo de las mujeres. O sea, por eso te preguntaba, Mariel, sobre el género, ¿no? Sobre cómo en la sociedad respondemos a estereotipos, respondemos a roles muy establecidos. Y en la violencia sexual, pues lo que está de por medio y lo que determina es el uso de poder. Pero no nada más el uso del poder en contra del cuerpo. Ellos y algunas ellas se van en contra del cuerpo de una persona. ¿Cómo es que se van en contra de ese cuerpo? Por eso la pregunta desde el género, porque cuando uso un poder o cuando uso lo que yo quiero hacer de mi cuerpo con el cuerpo de la otra persona, lo estoy premeditando, ¿no? Estoy premeditando y es una decisión que yo hago para usar el cuerpo de la otra persona sin ninguna autorización de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está determinando precisamente estos cuerpos dentro de una sociedad que está llena y que tiro por viaje, ¿no? Las estadísticas se quedan cortas ante la violencia sexual, porque muchas personas, muchas mujeres, ¿no? Han vivido violencia sexual y se han quedado calladas por algo. Pero, ¿qué es lo que pasa con este cuerpo, con precisamente el cuerpo, los cuerpos de las personas en una sociedad que está determinando el poder de uno de esos cuerpos? Bueno, yo empezaría diciendo que tanto eventos de feminicidios como la violación, Sí. los golpes, la violencia física, ¿no? Son expresiones extremas del ejercicio del poder. Pero tenemos que tener claro que la producción de los sujetos, y aquí quiero enfatizar esta noción del cuerpo sujeto o del sujeto encarnado, se da a partir de un sinfín de relaciones de poder, uh-huh, que actúan en diversos niveles y en diversas intensidades, digamos, ¿no? Yo decía, la violación o el feminicidio pues son una expresión y una manifestación extrema del poder de una persona sobre otra. Ya no digamos un hombre sobre una mujer, de una persona sobre otra que, como bien decías, Laura, pues puede ser de una mujer sobre otra. Esto ya se ha visto que no es privativo solo de la relación entre hombres y mujeres, sino que ya se puede dar
desde diversos sujetos. Y en los niños. En los niños, en las niñas, verdaderamente es algo, pues digamos que escandaloso en la actualidad. Entonces hay que pensar en procesos de producción, de cómo nos producimos como sujetos de género, o sea, cómo nos vuelven mujeres, cómo nos vuelven hombres, cómo no nos permiten asumir una identidad que no sea esta, porque en esta sociedad todavía somos inteligibles a partir de que somos mujeres o somos hombres. Otras variantes son muy poco aceptadas o inaceptadas o cuesta trabajo que las acepten, ¿no? Uh-huh. Entonces habría que pensar en estas relaciones de poder que actúan de manera micro, ¿no? Que actúan cotidianamente, en esta definición de las mujeres como género femenino. Es un conjunto, pues, de violencias que vivimos, ¿no? Yo decía, no tan extremas como el feminicidio, pero son violencias cotidianas, o sea, desde que te asignan como mujer, sin que te lo pregunten, ¿no? La sociedad no puede preguntarle a un bebé. Entonces le dice, bueno, pues, te asigno como mujer o como hombre, ¿no? Dependiendo de tus genitales. Pero resulta que a lo mejor, que no es un caso raro, sino que cada vez es más común y cada vez se ha descubierto que es más regular de lo que pensamos, ¿no? La intersexualidad. Uh-huh. Entonces, pero claro, están los mayores, los adultos, los médicos, el saber, los saberes, la ciencia que dice, pues, a ver, ¿qué te va a hacer sufrir menos en la vida? Bueno, vamos a hacerte hombre o mujer. Y entonces arreglamos, incluso anatómicamente hay intervenciones quirúrgicas que definen a un sujeto que no es inteligible a los demás. Entonces, esas son pequeñas violencias de las cuales no nos percatamos, ¿no? Y como dice Laurita, llegamos a un extremo en el que hay asesinatos, feminicidios, en que hay violaciones, y uno dice, pero ¿cómo por qué? ¿No? Y como por qué, dice Laura, la corporalidad sigue siendo, como decíamos, un espacio privilegiado para esto, ¿no? Uh-huh. Es la materialidad nuestra la que nos define ante los demás, ¿no? O sea, uh-huh. Hace un día o 2 días estaba escuchando a uno de los más ilustres misóginos de este país, que es Ricardo Salinas. Ricardo Salinas. ¿No? Sí. Cuando dice que por qué el Estado, el gobierno, las decisiones van a tomarse en función de los genitales, lo cual me parece, digamos que grave, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo lo corporal está definiéndonos, pero incluso pensar que esa materialidad que nos constituye también se está produciendo, se produce, ¿no? Porque claro, a ver, no, desde que eres niña no tienes que ser gorda, porque si eres gorda no te vas a casar, porque no vas a tener novio, porque ya vas a menstruar, ya no engordes, porque si no luego no vas a bajar de peso, ¿no? Estas son violencias cotidianas. Exacto. Que hacen de las mujeres sujetos subordinados, sometidos, pero también sujetos susceptibles a todas estas violencias, porque son las violencias que incluso en las familias se ejercen. Entonces, me parece que esta producción de las subjetividades de los sujetos encarnados, pues tienen su expresión máxima, pero que vienen desde abajo, desde lo cotidiano, de los días, en las escuelas, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría que nos pudieras desmenuzar, que explicarnos, para que el auditorio pueda también colocarse en esto del cuerpo encarnado. ¿Qué es el cuerpo encarnado? ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Yo me refería al sujeto encarnado porque nuestra formación, todavía hasta nuestros días, pues nos habla de un poco lo que le decía Mariel, ¿no? Que tenemos un cuerpo y que yo soy un sujeto que tiene un cuerpo. Y todos pensamos esto porque así nos formaron. Siempre hay una separación entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y la razón, entre el cuerpo y el espíritu, dependiendo las perspectivas de las que estemos hablando, ¿no? La religión, la ciencia, etcétera. Ajá. Pero ahora lo que hemos tratado de hacer desde los estudios del cuerpo y desde los estudios del género, porque no solamente los estudios del cuerpo, sino que toda la perspectiva feminista ha intentado trascender esa dicotomía, trascender esa separación. Ajá. Porque no es cierto que cuando somos víctimas de una violencia física, solamente nos agredan en el cuerpo, ¿no? No solamente tenemos heridas, golpes, sino que tenemos también
heridas en nuestras emociones, tenemos heridas en lo que llaman el espíritu, o sea, se genera una situación, ustedes en Irak mejor que yo lo saben, ¿no? Toda esta violencia física no solo es física, ¿no? O sea, y tampoco cuando hay una violencia que le llaman psicológica es solo psicológica, sino que cualquier tipo de violencia nos afecta como sujetos en nuestra completud, ¿no? Que es un poco la idea que se quiere pues recuperar y se quiere difundir, que somos seres completos y que somos y tenemos una materialidad, somos materialidad y somos espiritualidad, somos emocionalidad, o sea, esta idea de separación nos ha llevado no solamente a separar el cuerpo de la mente, sino que nos ha llevado a separar lo femenino de lo masculino como antagónicos, cuando en realidad no lo somos, ¿no? Lo somos en una cultura patriarcal y heterosexual, pero en realidad lo más parecido a una mujer es un hombre, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Y a veces no tan humanos, ¿no? Inhumanos. Pero esta separación no nos permite entender posturas que vayan, digamos, por pensarlo en una imagen de lo femenino a lo masculino como un continuo y en reconocer que hay otras formas de estar en el mundo que no son el ser mujer o el ser hombre, que eso también impide esta aceptación y este reconocimiento de las diversidades, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar es en que somos sujetos completos, somos encarnados, lo que pensamos, lo que sentimos se encarna, porque yo les puedo poner un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Cuando se acercan nuestros novios, nuestros esposos, nuestros amantes, dicen, sentimos mariposas en el estómago. Sí, algo nos pasa, ¿no? Y todo lo que es emocional nos repercute, ¿no? Claro. Si estamos nerviosas, si estamos tristes, nos da diarrea, nos duele la panza. O sea, en realidad no podemos pensar en los sujetos escindidos. Entonces, esa es la idea de recuperar al sujeto encarnado o al cuerpo sujeto. Yo quería, a partir de lo que tú comentas del sujeto encarnado, quería comentar que en el momento en que una persona, mujer, niña, niño, adolescente, están siendo violados, en ese momento que los están tocando, que los están atacando, en ese momento la persona que está siendo violentada por la experiencia que tenemos en el trabajo con las personas que han vivido esta situación, lo que ellas nos comentan es que bloquean totalmente la emoción y el cuerpo, que a veces hasta ni sienten el dolor en el cuerpo en ese momento, y que en ese momento ellas piensan, ¿cómo me van a dejar? ¿Cómo me va a encontrar mi familia? ¿Me van a matar? ¿Qué les voy a decir si sigo viva? O sea, bloquean la sensación del cuerpo, pero la emoción, se desata. Que ahí es cuando se empieza, en el ámbito psicológico, se empieza a estructurar el trauma. Que el trauma es 100% emocional. Pero lo que tú dices del cuerpo, el cuerpo sigue sintiendo. Y aunque las personas terminan la terapia, aunque muchas niñas y niños han terminado su terapia, todavía siguen con estas situaciones de momento, en la noche sobre todo, de crisis de pánico, que se refleja precisamente en su cuerpo. Por eso ahora entiendo lo que comentas del sujeto encarnado, que realmente el cuerpo es por llamarlo de alguna manera, el vehículo, pero que muchas veces también la sociedad nos olvidamos de lo emocional, y más en el ámbito legal, ¿no? Porque en el ámbito legal quieren corroborar que realmente tú lo hayas vivido, ¿no? Independientemente. Y a veces el cuerpo es el que puede darles también las pistas a lo legal, pero a veces en el cuerpo no se nota porque se va a los órganos del cuerpo, ¿no? Se somatiza
la violencia en partes del cuerpo. Entonces ahorita, no sé si tú, estamos aprendiendo con esto que nosotras nunca lo hemos trabajado, el sujeto encarnado, y creo que sería un buen momento para que nos puedas ayudar también como a explicarles al auditorio, a las personas que nos escuchan, la importancia que tiene el cuerpo y que a veces la genitalidad, ¿no?, que también es cuerpo y que no es la sensualidad, por ejemplo, ni el erotismo, cómo lo podemos entender, cómo podemos transmitir una explicación para que las personas también puedan poco a poco empezar a entender esta relación que hay precisamente entre el cuerpo y tal vez la emoción, ¿no?, lo subjetivo de cómo puedo entender yo lo que me está pasando en mi cuerpo, porque muchas veces no lo entienden, no entienden lo de su cuerpo. Antes de que le pasemos el micrófono a la doctora Elsa para que nos responda esta elaboración que estás haciendo, Lau, nos vamos a ir a un corte musical para escuchar una canción que nos recomienda la misma doctora, que se llama Se portaba mal, de Kenny García y Mon Laferte, y regresamos aquí a Rompiendo el Silencio con Laura Martínez y con Elsa Muñiz. Estás escuchando Rompiendo el Silencio. Ya estamos de regreso aquí en Rompiendo el Silencio. El día de hoy estamos hablando de violencia sexual y el cuerpo, y con nosotras está la doctora Elsa Muñiz, también está Laura Martínez, y vamos a continuar con una pregunta que se quedó ahí en pausa de Laura, pero también, doctora, usted nos recomendaba esta canción de Kenny García y Mon Laferte. ¿Nos quiere platicar un poquito por qué se le vino a la mente? ¿Qué elementos le llamaron la atención de esta canción? Bueno, pues un poco lo que preguntaban antes, ¿no? Estas violencias cotidianas, estas violencias de las que a veces no nos percatamos y que nos van produciendo como mujeres, sobre todo como mujeres, ¿no? Y como desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos que ser obedientes, tenemos que cumplir con nuestro papel, con nuestros roles, con todo lo que la sociedad nos ha asignado, ¿no? Y hay cuestiones que trascienden pues la canción, ¿no? Ahorita en la mañana venía escuchando un cuento de Rosario Castellanos, un cuento que es muy conocido, ¿no? Los Convidados de Agosto, donde la protagonista es una mujer que un día decide que ya no quiere ser obediente, ¿no? Y que se emborracha y quiere fugarse con un tipo que no conoce, pero en realidad estamos viendo una rebeldía ante las obediencias y los mandatos, ¿no? Los mandatos de género y los mandatos sobre todo de la feminidad, pues con mayúscula, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco respondiendo la pregunta de Laura, me parece que es importante que tengamos clara una clave, yo digo. Una clave que es, no tenemos un cuerpo, sino que somos materia, somos muchas cosas. A mí me gustaría nombrar una definición del cuerpo que va más allá de lo biológico, porque esa es la idea que tenemos, que el cuerpo es nuestra parte biológica. Uh-huh. Pero pensemos que el cuerpo no es el cuerpo que somos producto de elementos heterogéneos, ¿no? Somos incluso un proceso sí que tiene una parte biológica, porque no sabemos que no podemos ser las mismas personas a los 15 años que a los 40, que a los 70, ¿no? O sea, hay un proceso que tiene que ver con la naturaleza y con la biología. Uh-huh. Pero esa naturaleza y esa biología está determinada y condimentada a partir de una serie de elementos que están ahí, ¿no? Y digamos, son las violencias, porque nos constituimos en medio de relaciones de poder violentas, ¿no? Son, digamos que, la tecnología, ¿no? Porque también ahora se ha pensado que no solo somos sujetos encarnados o con materia viva, sino que también tenemos vínculo con los objetos, o sea, ustedes con el micrófono, ¿no? Uh-huh. Los médicos con sus herramientas de trabajo y así sucesivamente, ¿no? Toda esta materialidad externa a nosotros y nosotras, pues también nos va definiendo como parte de esta corposubjetividad que somos.
un ejemplo que yo puedo poner de las investigaciones que he realizado, pues es la cirugía cosmética, de cómo las mujeres y los hombres acuden a este tipo de procedimientos y no solo modificando la materialidad que es flexible, sino también modificando incluso a partir de la introducción de implantes. Y ya no se diga la cirugía pues reconstructiva, que hay que meter clavos, poner pues no sé, elementos externos, pero que no solamente nos hacen un tipo de cyborg, como digamos esta mezcla entre la materia y la carne, sino estamos hablando de cómo esto también nos está produciendo como sujetos. Somos sujetos de cierto tipo, somos sujetos de cierta forma, y esto tiene que ver con lo que decía muy al principio Mariel, de las prácticas corporales que los materializan, ¿no? O sea, los violentadores son violentadores porque ejercen la violencia, ¿no? Estas prácticas de la violencia que ejercen sobre otras personas. Pero esas prácticas corporales de la violencia también tienen que ver con quien recibe esa violencia. Y entonces esas personas son y se constituyen en violadas, en violentadas, en asesinadas, ¿no? Y estas prácticas son las que nos van definiendo, sí, materialmente, porque tienen efectos en la carne, por decirlo de algún modo, pero también en la producción, en nuestra formación como sujetos, ¿no? Y no como individuos, sino como sujetos sociales, que nos constituimos en relación con todos los demás y con todas las demás. Qué importante esto que dice, doctora. Yo lo quería retomar desde hace un rato porque creo que todas estas microviolencias y retomar la corposubjetividad también nos ayuda a entender por qué cuando una persona es violentada sexualmente, a veces decide no denunciar, ¿no? Porque no solo fue un ataque que se pensaría solamente corporal, sino que ha sido una microviolencia a veces reiterativa que lleva a que esa persona diga, pues yo no puedo hablar, no puedo decir lo que está pasando, que se quede petrificada en ese momento, ¿no? Que haya otras cosas subjetivas, ¿no? Que no permitan que se hagan otros movimientos, ¿no? Como todas estas acusaciones de ¿y por qué no dijo nada, no? ¿Por qué no denunció en ese momento? Tiene que ver con una violencia que abarca o que nos atraviesa totalmente, ¿no? En lo corposubjetivo. O sea, en esta parte emocional que decía Lau, que a veces no se toma, porque va conjunta con el cuerpo, ¿no? Y creo que eso también nos ayudaría como sociedad a entender, ¿no? Y a no seguir culpando a las personas que en su momento han sido víctimas o hemos sido todas víctimas de violencia sexual, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo a las mujeres, como decía Laura, a los niños, las niñas, ¿no? Pero las mujeres cuando después de estas violencias reiteradas deciden hablar y dicen, ¿por qué no hablaste antes? Uh-huh. Que es lo que tú dices, ¿no? Hay un ejemplo que yo podría dar en términos de cómo se vincula esta emocionalidad, en particular el miedo, cuando una persona de la edad que sea está siendo agredida, violentada. Y esto se usa mucho en imágenes, incluso cinematográficas, ¿no? Cómo la persona comienza a orinarse. Uh-huh. O sea, hay todo un vínculo entre el miedo y estas manifestaciones de la corporalidad, porque yo como antropóloga siempre digo, bueno, hay prácticas que llevamos a cabo todas, todos, todes, ¿no? Y que no podemos considerar prácticas corporales porque son, pues, expresiones de nuestros órganos, ¿no? Digamos, el orinar, el amamantar, la digestión, o sea, bueno, ahí no tenemos mucho que decir, pero las emociones, las experiencias van haciendo que nosotras, como decía Laura, en un momento a lo mejor bloqueamos las emociones, pero en otros no. El orinarse de miedo, ¿no? Incluso se vuelve una frase común, ¿no? Uh-huh. El que nos dé diarrea de miedo también, de gusto, ¿no? Que lloramos las lágrimas, o sea, todas estas nos hablan de cómo la organicidad, la materialidad, la carnalidad están vinculadas sin duda a las emociones, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque efectivamente mujeres que han sido víctimas de violencia, pues son personas que se han constituido como sujetos, ya no digamos temerosos, como sujetos mudos prácticamente, ¿no? O sea, el miedo las aterroriza, el miedo las congela, ¿no? Ya no pueden hablar, están viendo a su violentador, se bloquean, ¿no? Es algo que seguramente, y por supuesto desde de la psicología es más fácil
detectar todo esto, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo esto no se había logrado vincular, porque la idea, como les decía, de que tenemos como hegemónica es que el cuerpo está separado de la mente, de las emociones, ¿no? Ay, es que ahorita que dices, que te escucho, las personas que violentan, que usan el cuerpo de la otra persona, no están pensando en las emociones de la otra persona. Lo que están pensando es, yo quiero usar a esa persona que tiene, la mayoría son mujeres, que son violentadas, niñas, ¿no? Niños. Y yo voy a usar ese cuerpo que no sabemos. Entonces, si recuerdes, Elsa, que en alguna ocasión te dije, es que no sabemos si la persona realmente esté disfrutando la sexualidad de esa persona, ¿no? O si nada más es la genitalidad, ¿no? Si nada más es lo biológico. Pero no está pensando en las emociones de esa otra persona, ¿no? Nada más es el cuerpo. Casi, perdón por lo que voy a decir, pero es esa persona tiene un orificio que yo voy a penetrar y que ya desde ahí está habiendo un uso de poder, pero no estoy pensando en las emociones, para nada. Y menos si es un papá que está tocando a su hija, ¿no? Ni siquiera está pensando en las emociones de su hija, de su niña. Y menos si es una niña de 2 años o de 1 año y medio, chiquitas. Ahí es el cuerpo, únicamente es el cuerpo. Y entonces ahí es a donde yo digo, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que no usen el cuerpo de las personas para ejercer un poder? Porque es un ejercicio de poder socialmente. Bueno, a mí me parece que lo que está señalando Laurita, pues sí, verdaderamente es un drama que tenemos, con el que estamos contendiendo cotidianamente, ¿no? Pero tú tienes razón, y yo creo que ahí hay una diferencia muy importante entre el violentador y la persona violentada. Uh-huh. Porque el violentador sí está, digamos que no es que esté pensando, sino que esa persona se está dejando llevar por sus propias emociones. Digamos que sin ponerle calificativo. El deseo sexual, también el deseo de control, porque sabemos que la sexualidad es un elemento de control indiscutible, pero sí está atravesado definitivamente por las emociones. El ejercer el poder sobre otra persona para controlarla conlleva emocionalidad. Uh-huh. Evidentemente, la persona que está siendo violentada también, como ya lo vimos un poco antes, también está teniendo emociones y está teniendo sensaciones, ¿no? Porque uh-huh. Sabemos que pues la piel es el órgano más grande del cuerpo y tiene sensaciones. Entonces, claro, aunque sean de desagrado, hay sensaciones uh-huh. y hay emociones y hay miedo entonces sí hay. Ahora, efectivamente, el violentador, obviamente, y por eso es un violentador, porque pienso, yo no sé, desde la cuestión psicológica, si no lo fuera así, pues pienso que no lo haría, ¿no? Si él pensara o si supusiera que está causando tristeza, daño, no, en realidad no le importa. Pero de que ambas partes tienen emociones, sensaciones y están, como tú bien dices, teniendo un vínculo carnal, ¿no? En términos de la materialidad del sujeto, pues sí, pensamos que, yo digo que sí hay sensaciones y emociones de los dos lados. Pero a uno evidentemente no le importa, por supuesto. Claro, muchas gracias, doctora. Vamos a hacer un corte para escuchar un testimonio en donde una de las personas que acudió a DIVAC nos cuenta cómo cambió esta percepción de su cuerpo con el proceso de la psicoterapia. ¿Cómo cambió la relación con mi cuerpo después de este proceso? Yo antes tenía la creencia de que mi cuerpo había sido el culpable de las violencias que pasé. Llegué a taparlo con excedentes de ropa, llegué a odiar ciertas partes de mi cuerpo y era una violencia que yo misma ejercía en mi cuerpo por decir, tú eras el culpable, por ti me pasó esto. Y ahora entender que mi cuerpo fue el menos culpable de lo que a mí me pasó y que había uno o varios culpables que fueron las personas que decidieron violentarme, fue un shock para mí muy grande. Porque dejé de culpabilizarlo, dejé de responsabilizarlo. Ahora lo cuido, sí lo cuido, pero desde el amor, lo venero, es mi templo.
y dejé de darle ese peso que antes tenía. Rompiendo el silencio. Agradecemos a la persona que nos comparte este testimonio, a una persona que ha acudido a DIVAC a su proceso psicoterapéutico. Y continuamos acá en Rompiendo el Silencio con la doctora Elsa Muñiz y con Laura Martínez. Estamos hablando de violencia sexual y cuerpo. Doctora Laura, ¿cómo escuchan a esta persona que nos comparte su testimonio? Bueno, es claro que ahí hay una concepción escindida de ella misma, ¿no? Ella, voy a meterme en terrenos de Laurita, no. Pero yo creo que lo que estamos escuchando es cómo esta persona se separa de su cuerpo, ¿no? Y pienso que no solamente es por la concepción con la que hemos crecido, ¿no? De que tenemos un cuerpo, sino además porque ella misma lo dice, lo culpabilizaba de este proceso. Entonces, su cuerpo era el culpable. Yo pienso que esta reconciliación de la que ella habla nos tiene que mover un poco a la reflexión, porque en realidad está reconciliándose con ella misma. Porque pienso que cuando aceptamos que somos cuerpo y que somos las y los sujetos quienes hemos sido víctimas de la agresión en toda nuestra completud, ¿no? No solamente fue nuestro cuerpo, fuimos ella. ¿Por qué se cubre? ¿Por qué sentía esa culpabilidad? Porque decía, es que mi cuerpo y yo estamos separadas. O sea, a mí me pareció bastante claro eso. Y ahora ella ha asumido que no fue la culpable, recoge su cuerpo, por decirlo de algún modo, ¿no? Se asume como este sujeto encarnado y entonces puede empezar a superar esto, yo pienso, como una forma de considerar, y yo creo que por eso es muy importante pensar en la sexualidad también, como decíamos en el corte, como un elemento de control, ¿no? Yo les puedo poner como ejemplo estos grandes eventos terribles de la humanidad, las guerras, ¿no? Las guerras como utilizan a las mujeres, y no solo a sus cuerpos, sino a las mujeres, como herramientas de poder, como las utilizan como trofeos de guerra. Y entonces las mujeres son violadas masivamente, ¿no? Como ha sucedido en todas las guerras. Entonces yo creo que este testimonio me parece clarísimo en términos de lo que veníamos comentando. Muchas gracias, doctora Lau. Sí, con el testimonio podemos ver esa separación que hay entre identificar lo que es la sexualidad y lo que es la genitalidad. La sexualidad es algo integral en mi vida y cuando te usan en contra de tu voluntad, están usando lo biológico, están usando los genitales. Y entonces es a donde alcanzas a identificar que tú no eres culpable de lo que pasó, que fue un uso de poder el que hicieron en tu contra y que tienes el derecho de ejercer tu sexualidad con libertad, pero además hasta ella dice, ahora es mi templo, ahora es algo que cuido y es algo, o sea, alcanzan a identificar su cuerpo. Yo me recuerdo de una mujer hace muchos años que fue violentada por su tío desde pequeñita y ya tenía como 3 años más o menos o 4 años en terapia. Y un día llega, y ella se transportaba en el metro, y un día llega y me dice, es que me vi. Le digo, ¿cómo que se vio? Dice, sí, me vi en las ventanas del metro. Nunca me había visto, no me había identificado yo con su nombre, ¿no? O sea, me vi, me descubrí. Y entonces estaba emocionada, pero también estaba como preocupada de que no había reconocido su cuerpo desde ¿cuántos años? 20 años, 25 años, por esa violencia sexual. Entonces, por eso invitarte a ti para que nos hables, ¿no? De tus saberes en relación al cuerpo y de cómo con este testimonio pues podemos ver, ¿no? Lo que nos comentas del rescate de este cuerpo. Y no sé si nos quisieras comentar o platicar algo más en relación a esta asociación que hay entre violencia sexual y el cuerpo o los cuerpos. Bueno, lo comentamos ya, la idea de la violencia sexual como una expresión, como un mecanismo de control, ¿no? No solamente personal,
sino colectivo. Digamos que la sexualidad también usada como una forma biopolítica en la sociedad. Me parece que es importante también continuar con lo que señalabas de la diferencia entre genitalidad y sexualidad, porque a mí me parece que eso también tiene que ver no solamente con la violencia que se ejerce sobre las mujeres y los infantes en particular, sino tiene que ver, pues pienso que con todos los que son víctimas de esto, ¿no? Pero también tiene que ver con el placer y con el disfrute de la sexualidad, porque a mí me parece que somos sujetos sexuales. Digamos que nuestra sexualidad nos corre por, como decía yo hace rato, por la piel, por la mente, por los sentidos. Y diferenciar esto nos permite que las mujeres en particular, que yo creo que cada vez hemos caminado más hacia ese sentido, las mujeres somos capaces de disfrutar de nuestra sexualidad, porque mucho tiempo no se podía. Era esa genitalidad de la que hablamos, se reproducía siempre. Las mujeres durante mucho tiempo incapaces de sentir placer y gusto por una relación sexual placentera. Porque claro, estaba encaminada solamente, y eso tiene que ver con el género, estaba encaminada solamente a la reproducción, a la procreación y no al placer. Entonces ahora esto es un avance muy importante en términos de cómo ha avanzado la sociedad, la reflexión. El género nos ha ayudado mucho a entender todo eso. Y claro, las generaciones actuales ya disfrutan más de su sexualidad. Y yo creo que eso es algo importante de mencionar. Ahora, en cuanto a la violencia sexual, me parece que también tiene que ver con esta idea que también estamos un poco desmantelando, de que el sexo es lo biológico, ¿no? Un poco antes se decía, el sexo es lo biológico, el género es lo cultural. Y se hacía también una separación. Por eso es tan importante trabajar en esta no separación, en esta conjunción de la subjetividad para ver que somos todo eso. Entonces, esta idea de que el sexo es lo biológico nos limitaba, ¿no? Y por eso yo pienso que tiene mucho que ver con las agresiones sexuales. Porque muchas personas, tú decías hace rato, Laura, que los violentadores no piensan en las emociones de la gente, a quienes están violentando. Pues evidentemente, yo decía, obviamente no vamos a pensar que ellos piensen en que están haciendo un daño, ¿no? Sino que ellos están, como tú también bien lo decías, haciendo uso de una materialidad que son los genitales, ¿no? Sin vincularlo con el resto. O sea, no se piensa en que nuestra sexualidad está a flor de piel, que las personas que son violentadas, como decía yo antes, pues sienten, están teniendo sensaciones, les guste o no, sensaciones positivas o negativas, pero están sintiendo algo y eso no lo podemos ni negar ni evitar, porque toda nuestra materialidad, toda nuestra corporalidad, la corporalidad, tiene sensaciones, ¿no? Entonces yo pienso que esta relación entre violencia sexual y lo corporal tiene que ver con la concepción que tenemos sobre el cuerpo, que tenemos la idea de que el cuerpo es una máquina, de que el cuerpo es el objeto, de que el cuerpo es la biología, la naturaleza, ¿no? Entonces, por naturaleza, pues una mujer tiene un orificio y un hombre tiene un pene para poder penetrar, ¿no? Un poco pensando en la animalidad que nos constituye en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es parte muy importante y por eso creo que ahí podemos darle una vuelta de carro a esta reflexión y es por eso es importante entender que la materialidad que nos constituye como sujetos completos, como sujetos encarnados, que nuestra carne no está allá para ser violentada y nosotros estamos acá y por eso no acusamos y por eso no decimos, no estamos como separados, ¿no? Entonces necesitamos vincular nuestra materialidad con nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctora Elsa. Yo creo que con esto último nos da además un resumen de todo lo que nos habló en el programa, pero sobre todo mucho que pensar a nuestra audiencia, ¿no? Creo que nos dejó también conceptos claves y muy importantes para la experiencia incluso, ¿no? La corposubjetividad. Yo soy mis genitales, yo soy todo este cuerpo, ¿no? Cuando atacan mi cuerpo, voy a ponerlo así, están atacando a mí, claro. Están atacando a mí. Entonces, creo que nos deja muchas pistas también para pensar la experiencia, también para pensar en la atención psicológica y desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces,
Estamos muy agradecidas, doctora Elsa, de que haya estado acá con nosotras en Rompiendo el Silencio. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad es que siempre es muy reconfortante encontrar a personas tan queridas como Laurita, como a ti, Mariel. Gracias por la invitación y pues gracias porque es importante pues que algunos conocimientos académicos salgan también de los salones de clase, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias, Lau, también por estar acá con nosotras acompañándonos. No, pues, Elsa, fue un gran placer conocerte en el Colegio de México, ¿no? Ahí fuimos compañeras. Y después, ¿no? Que nos has apoyado muchísimo en el diplomado, en todo lo del tema de género. Y pues encontrarte y reencontrarte aquí en este programa y que nos hayas compartido, agradezco mucho tus reflexiones, tus saberes. Y muchas gracias. Gracias, Laurita. Ahora sí, terminamos este episodio de Rompiendo el Silencio. Si quieren ponerse en contacto con la asociación, nos encuentran en las redes sociales de Adivac, Facebook, YouTube y X, o se pueden comunicar con nosotras al 55 56 82 79 69 o por el WhatsApp al 55 30 87 90 27. Si nos quieren escribir por correo electrónico, también estamos en adivac@adivac.org. Y si quieren volver a escuchar este episodio, nos encuentran en el YouTube, en Spotify, como Adivac Radio. Agradecemos a Luciérnagas 1350 y a Violeta Radio. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a las 12 del día aquí en Luciérnagas 1350, en nuestra repetición a las 8 p.m., a las 4 a.m. y nuestra retransmisión en Violeta Radio los sábados a las 3 de la tarde. Este programa llega a ustedes gracias a la colaboración de Adivac y el Instituto Mexicano de la Radio. Agradecemos a Laura Martínez, directora de Adivac y titular de este espacio. Participamos en el programa David López, Marta Godínez, Marisol Priego y Sandra Vázquez en el apoyo a la producción. El ingeniero en el estudio es Jonathan Díaz y en la producción Gabriel García y Alma Lilia Martínez. Yo soy Mariel Roldán y les esperamos la próxima semana. Esta fue una colaboración entre Adivac y el Instituto Mexicano de la Radio para Luciérnagas 1350. Rompiendo el Silencio.